Este, esta mañana quería conversar con usted, doctor, porque los amigos que nos ven, nos leen y nos siguen a través de nuestra plataforma en Facebook nos han estado diciendo que sería bueno que abordáramos un médico. Nosotros hemos creído que la unidad médica nicaragüense pues, cuenta con excelentes médicos, ¿verdad? Que se han preocupado por la vida de los ciudadanos, ¿verdad?, de este país. Y quisiera saber, doctor, en qué etapa de la epidemia estamos. Bueno, primero muchas gracias, ¿verdad? Y un saludo a todo el pueblo de Nicaragua y que, mira, estas entrevistas que llevan a cabo ustedes. Bueno, la unidad médica nicaragüense ha estado muy de cerca desde que se dio, digamos, el decreto por la Organización Mundial de la Salud que esto era una pandemia. Es decir, hay más de 180 países que están tratando de sostener una lucha férrea contra esta infección. Y obviamente ya hay más de 300 muertos y hay más de 300 contaminados y más de 10.000 muertos a nivel del mundo. Día a día esto se va incrementando porque nosotros nos podemos dar cuenta si investigamos en las redes. Italia, por ejemplo, lleva aproximadamente más de 7.000 muertos y cada día ha estado, digamos, informando entre 600 y 650 muertos. Igual pasa ahorita con España. Entonces, obviamente la Organización Mundial de la Salud y todos los epidemiólogos a nivel mundial han dividido la pandemia en 4 fases. La primera fase es la fase 0, cuando vos no tenés aparentemente ningún caso sospechoso ni positivo de que tenga la infección. No hay muestras de síntomas. No hay muestras de síntomas, correcto. La fase 2 es la fase cuando ya se detectó que hay casos positivos, tanto por la clínica como también por el examen de laboratorio, que pueden ser casos importados. Cuando te digo importado, es gente que a lo mejor ingresó al país viniendo de países que tienen, digamos, focos de contagio y que ya están positivos y determinados, y entonces llegan al país y contaminan. Entonces, obviamente, esa fase es la fase 2. Vos tenés que estar claro, el país debe de estar atento porque es donde se comienzan a tomar las medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Bueno, prácticamente yo creo que la población nicaragüense a través de las redes se ha dado cuenta cuáles son las medidas de prevención, pero esas son medidas que adopta el ciudadano como tal y que nosotros tenemos que estar claros que la población nicaragüense ya ha hecho un esfuerzo de autoaislarse. Sin embargo, hay medidas que son medidas del gobierno y que debe de tomarse. Generalmente el gobierno dictamina, por ejemplo, lo que es la restricción migratoria. ¿Qué significa eso? De que debe de haber un control estricto epidemiológico del que entra y el que sale. Incluso a veces hay países como El Salvador, que estaba en la fase 2 y fue todavía más severo, más enérgico en tomar la cuarentena. Y esto es el hecho de que nadie entra, nadie sale, y evitar sobre todas las cosas la aglomeración. Eso significa cerrar lo que son las escuelas, tanto primarias, secundarias como universitarias, para que no vayan los estudiantes al colegio y obviamente sea un foco de contaminación que puede ser masivo. Entonces son medidas de restricción migratoria tanto aérea, terrestre como marítima. Dejar de ir al colegio y evitar las aglomeraciones donde haya más de 20 o 30 personas en adelante. ¿La fase 3 cuál sería? La fase 3 es cuando vos ya tenés una cantidad de infectados, que recordemos algo que es importante también. Tenemos una gran cantidad de infectados positivos. Recordemos de que el 80% de los infectados posiblemente van a tener síntomas leves o van a ser asintomáticos. Hay un 20% que se infecta y demanda atención de salud. Claro, 80% va a pasar asintomático o síntomas leves. 15%, van a demandar atención médica
pero es una atención médica, digamos, que no requiere de una atención crítica especializada. Es decir, en otras palabras, hay un 5% de la población que va a necesitar el apoyo de un respirador. ¿Qué es un respirador? Es una máquina que va a hacer las funciones del pulmón de él. Le va a meter aire y a través de meterle aire también le va a sacar los gases que son nocivos para el cuerpo. Entonces, la fase 3 es cuando vos ya tenés una cantidad de infectados que demandan atención crítica al sistema de salud. Y entonces, precisamente, miren, es importante que la población domine que infectados vamos a tener. No hay forma que nosotros no podamos infectar. Nos vamos a infectar. No hay forma de evitarlo. No hay forma de... Nos vamos a infectar. Eso tenemos que estar claro todos los nicaragüenses. Lo que hay que hacer es enlentecer, retrasar el proceso de infección en la población. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el sistema de salud esté preparado. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si no tomamos esas medidas de prevención, de aislamiento social, de distanciamiento social que tanto se maneja en el mundo? Que es el hecho de que no salgas de la casa, quédate en la casa, no visites lugares donde haya aglomeración, incluso los supermercados. No debe ir el hombre, la mujer, los hijos, la empleada, debe ir solamente uno. En cuanto a las personas de tercera edad, que es lo que estábamos hablando, que son las más susceptibles, pues esas todavía deben de tomarse las medidas más severas, y es que no vayan a la calle. ¿Por qué? Porque ellos son más susceptibles y el problema es que ellos sí desarrollan síntomas graves. Y el pulmón es el órgano blanco que afecta el coronavirus. El pulmón es donde llega y hace estrago. Ese es el principal objetivo, ¿se puede decir? El principal objetivo del coronavirus es llegar al pulmón y crear una neumonía. Y esa neumonía lo que hace es que vos no podás intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono, que es un gas de desecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no podés hacer eso, vos comenzás, el mismo cuerpo sabiamente comienza a respirar más, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque él le hace falta oxígeno y él quiere respirar para proporcionarle al cuerpo el oxígeno. Y como eso no existe, no hay, o está en ese momento alterado por la infección en el pulmón, entonces vos tenés que entubar al paciente y ponerle un respirador. Ese respirador lo que hace es tratar en determinado momento de meter oxígeno al cuerpo, porque el oxígeno es fundamental para llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas del cuerpo. Entonces, eso crea un problema, intoxica al paciente y el paciente fallece. Aún con respiradores, hay una gran porcentaje de pacientes que se van a morir. ¿La cuarta etapa? Y la cuarta etapa ya es cuando el país dice que ya no puede controlar. Si eso es incontrolable. ¿Por qué? Porque todos los hospitales, todos los ventiladores y todas las camas están conectadas full. Entonces, vos decís ya, me siento incapaz, ya no puedo, ¿qué más voy a hacer? Sí, precisamente por eso van las recomendaciones. La fase 4 es cuando el país se decreta que dice, hombre, yo ya tengo todos mis ventiladores llenos. Incluso vamos a esa parte de la fase 4, cuando vos tenés que decidir, hombre, por ejemplo, el doctor Núñez está en el ventilador, tiene 80 años el doctor Núñez, pero llegó otro que tiene 50, necesita el ventilador, tiene más posibilidades de 50 que el de 80, se lo voy a quitar al de 80 y ponérselo al de 40, 45 años o 50. Entonces vos tomás decisiones así, que obviamente en situaciones normales no se debieran de tomar. ¿Por qué? Porque vos no sabes si el de 80 años con ese ventilador puede salir y con el tiempo se puede recuperar si vos le das las atenciones críticas que él necesita. Pero entonces le estás robando la posibilidad de que él pueda vivir simplemente aduciendo que como este es más joven, tiene mayor posibilidad de salir. Robando o quitando la posibilidad de quitando la posibilidad, tal vez no robando, tal vez la palabra no es eso, no, quitándole la posibilidad de vivir para ofrecérsela a otro que vos decís, conjeturando, porque eso es una conjetura. Como este es más joven, tiene más posibilidades, su sistema inmunológico va a responder más, se lo voy a ofrecer a este. ¿No? Ahí se ve una noticia, no sé si ustedes se dieron cuenta, de un padre que tenía 70 años que dijo, quítenme el ventilador y pónganselo a otro que está, y ya falleció, pónganselo a otro que tiene más posibilidades de salir de este problema. Entonces, es importante y hay que recalcar lo siguiente. El gobierno no se ha puesto al frente de esta emergencia sanitaria. Ahí quería tocar yo. En esta conversación con usted, el gobierno no ha dado muestras de
estar al frente de esto, porque casualmente hoy un par de medios compareció en un programa del Canal 10, ya no tengo que decir la fuente, en este caso, porque comparó la pandemia del coronavirus con una tochifladora. ¿Es correcto eso, doctor? No, eso es totalmente incorrecto, es totalmente incorrecto. Si nosotros hacemos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que el coronavirus ya en años anteriores ya había dado infecciones. En el 2003 apareció el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo, y que es de la familia del coronavirus. Obviamente también está el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que también es de la familia del coronavirus. Pero dentro de la familia hay varios primos. Este es un primo, este es otro primo, y apareció el SARS-2, que es el coronavirus actual. Este no se parece a este, es de la misma familia, pero son diferentes. Y este tiene otras características importantes que nosotros tenemos que resaltar. Él es, si vos querés, menos agresivo que los anteriores, pero tiene una propiedad que lo hace totalmente diferente y más contagioso que otros. Es decir, que él es más contagioso. Él se contamina y ya está establecido de forma exponencial. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy contaminado, contamino a 2, 2 contaminan a 4, 4 contaminan a 8, 8 contaminan a 16, 16 a 32 y así va. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? ¿Por qué se hizo una pandemia? Porque obviamente él tiene una gran infectibilidad, o sea, es bien infeccioso, es bien contagioso y eso ha hecho que él se disemine. Y la otra cosa importante que hay que descartar es que su periodo de incubación significa, yo me infecté hoy es 25. Él tiene un periodo de incubación que llega hasta 14 días, 15 días. ¿Qué significa eso? Que yo me infecté aquí y hasta aquí comencé a presentar los síntomas 15 días después. Dicen que a los 7 y a los 15 días. Y puede ser que en esos 15 días, hasta que yo comience a presentar tos, hasta que yo comience a presentar fiebre o dificultad para respirar, anduve asintomático. Asintomático es que no tuve ninguna manifestación clínica. Pero sí hay algo importante, que soy contagioso. Aunque no presente los síntomas, soy contagioso. Y entonces ando en la calle porque no me siento nada. Y como no me siento nada, ¿qué ando haciendo? Contaminando a la gente. Entonces, esa es una de las características que hay que resaltar y que el pueblo tiene que dominar. Porque en base a esto es que se toman las medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Ya lo sabemos. Mantenerse en la casa, hombre. Hacer todo lo que te decía. Ahora, vamos a la pregunta que vos me hacías. Hombre, el gobierno incluso manda a sus médicos a que hablen y a comparar el coronavirus con cualquier enfermedad común y corriente. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, el gobierno no se ha puesto al frente. Todos los países del mismo centroamericano y de Sudamérica ya están tomando, incluso Venezuela y Cuba ya cerraron fronteras. Ya mandaron a su gente a cuarentena. Y aquí nosotros vamos contra natura. Más bien estimulamos a que la gente ande en la calle. Estimulamos a las manifestaciones. Estimulamos que ahora en la Semana Santa andemos en la calle. Entonces, es algo que... La otra cosa, doctor Núñez, es que también este doctor que llegó en nombre del Ministerio de Salud dijo que ellos están haciendo, ¿verdad?, todo lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Cero concentración, cero aglomeración, y en la práctica se contradicen. Este doctor prácticamente decía ahora un par de estudiantes universitarios, este señor, aparte de ser el ridículo, es irresponsable.
llaman a concentración, llaman a asistir a parque acuático, a carnavales. Esto es estar cumpliendo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Mira, este gobierno en primer lugar es cínico porque ¿cómo es posible que alguien llegue, digamos, a un canal a decir que están cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero que en la práctica no lo hace? Entonces, es importante que el pueblo se dé cuenta que este gobierno, que esta dictadura, que esta tiranía, en vez de proteger a su pueblo, lo que está haciendo es mandando a que se contamine, está mandando a que se enferme, está mandando que aquí exista una gran cantidad de infectados, de que no hay ningún hospital del mundo, aún los países que tienen la medicina más avanzada, preparados para una pandemia de este tipo. Porque lo que hace esto es colapsar los hospitales. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, que nosotros no tomáramos una medida? Te voy a dar un dato matemático, estadístico, para que nos demos cuenta fácil que la población lo interprete. Vamos a suponer que somos 6 millones de nicaragüenses. Ya hay datos epidemiológicos, parámetros epidemiológicos que a vos te da la posibilidad, a través de la estadística, de las matemáticas, de que vos calculés cuántos infectados vas a tener en un país. Y va del 30 al 70%. Vamos a irnos con el porcentaje más bajo. De la población. De la población general, que son 6 millones. Digamos que el 30% es el que se va a infectar. 6 por 3, 18. De los 6 millones y medio, 1.800.000 se van a infectar. Vos decís, correcto, todo esto es matemático. De ese 1.800.000, el 80% no va a desarrollar síntomas o va a desarrollar síntomas leves. Es decir, de 1.800.000 no van a tener síntomas, pero los otros 200 sí van a presentar síntomas. Y ese 200, o sea, te estoy hablando de 1 millón, pero pongamos los 2 millones para que cerremos la cifra. 2 millones se van a infectar de los 6 millones que tenemos, 6 millones, 2 millones se van a infectar. El 80% de 2 millones son 1.600.000. Quedarían 400.000 nicaragüenses que sí van a presentar síntomas. Y de esos 400, el 5% va a desarrollar síntomas graves que van a necesitar un respirador. Entonces, tenés 400.000, 5 por 4, 20. Es decir, vos vas a tener más de 200.000 pacientes que van a necesitar respiradores. Y está preparado el país para eso. Si se dice que en la actualidad hay menos de una cama por cada 10.000 habitantes en el país y que respiradores solo hay nada más 160 en el país. Y vas a tener 400.000 pacientes. ¿Cuántos respiradores hay? 160 en todo el país. Y vas a tener prácticamente 100.000 pacientes que lo necesitan. Tú no vas a responder a eso. Entonces, te colapsa el sistema, te colapsa, te sentís inhabilitado. Existen las posibilidades de colapsar el sistema. Se colapsa, si ha colapsado en Italia, si ha colapsado en España, imagínate nosotros que somos países del primer mundo. Claro, y que tienen medicina del primer mundo. Entonces, va a colapsar. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de pacientes que vos vas a tener, ¿cómo le vas a ofrecer? Los vas a mandar a comprar, vas a mandarlos a hacer. Ni siquiera los países del primer mundo, como estamos hablando ahorita, tienen esa capacidad. Por eso los Estados Unidos ahorita están nerviosos también. Porque no es que no tengan, ahora, agotar a tu personal. ¿Vos crees que tenés el personal médico para darle respuesta a esa gran cantidad de gente que necesita eso? Y no solo eso, lo expones a dos cosas importantes, a que se contamine y que se agote físicamente. ¿Tienen todos los trabajadores de la salud en Nicaragua las medidas de seguridad para no infectarse? Si más bien están diciendo que no se pongan en los hospitales mascarillas para no darle pánico a la población. Vos te das cuenta ahorita, te puedo enseñar fotos donde todos los antimotines ahorita andan con mascarilla. Y ahí los trabajadores de la salud no se las da. ¿Y quiénes son la primera línea de fuego? Fíjate, doctor, que eso que acaba de decir, de que los antimotines andan con mascarilla, en los países del primer mundo no le reducen el presupuesto ni a educación ni a la salud para facilitártelo a las Fuerzas Armadas que vayan a reprimir a su pueblo. Contrario a lo que te hace aquí. Claro, más bien se están tomando medidas en todo el mundo de inyectarle al sistema de salud lo más que se pueda.
Mayor presupuesto. Claro, mayor presupuesto, y eso significa plata. Vos sabés para qué plata. Es más, te voy a decir algo. Mira en qué país estamos ahorita. Frank, mira en qué país estamos ahorita. Las mascarillas que donó Taiwán ya las están vendiendo en el mercado oriental. ¿En qué parte? Aquí en el mercado oriental, ahí salió, hay fotos ya. Es más, te puedo enseñar fotos que están vendiendo en $50, supuestamente una prueba rápida que te hacen en la boca o en la nariz para detectar que vos andás coronavirus. En $50 está ahí ya está contrabandeado. No sé de dónde saldrá, tampoco yo no tengo la fuente. Yo lo que te digo es que te puedo enseñar fotos donde andan vendiendo. Entonces hay que alertar a la población que tenga mucho cuidado. Ni siquiera los países desarrollados, hasta donde tengo entendido yo y lo que he seguido, que soy médico, solo China y los Estados Unidos, en California, ya están diseñando ahorita una prueba rápida, pero que todavía no ha salido al mercado. Pero que en el oriental ya En el oriental ya hay. Entonces, ya aquí estamos especulando, ya estamos jugando con la ignorancia de la población, pues que me disculpa la población, pero no puede la población dejarse llevar porque dicen está aquí una prueba rápida y me la voy a hacer. ¿Cuál es el otro problema que tenemos nosotros con el Ministerio de Salud? Hay varios casos sospechosos en todo el país, pero no le hace la prueba porque dice que no ha tenido contacto con alguien que tenga la enfermedad y que se la pueda haber transmitido. ¿Cómo es eso? En el mismo mercado oriental se dice que hay puntos específicos en donde hay gente que está padeciendo este mal. ¿Qué es lo que hacen los países de esa? A ver, ¿por qué, por ejemplo, hemos leído nosotros en las redes, e incluso la población se debe dar cuenta, que en Italia y en España pasó este problema? Porque no atendieron las recomendaciones de la organización. Comenzaron muy tarde. ¿Qué podría o debería de hacer la autoridad del Ministerio de Salud acerca de esto en el oriental? Debería de mandar a su gente a ver y debería dar un comunicado a la población. Mira, esto se ha manejado como un secretismo herméticamente. Solo ellos son los iluminados que van a sacar aquí la cura del coronavirus, hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué es lo que debería hacer? Hacer un comunicado a la población exhortándola a que no ande comprando eso. Que lo único, porque hasta donde tengo entendido, el único que tiene el aparato para hacer la prueba es el Ministerio de Salud. Y decir ellos, no, todas esas pruebas que andan ahí son falsificadas, no tienen ninguna razón de ser. Es más bien nos puede dar problemas, porque puede darnos falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que me hacen la prueba y me dicen que es positivo y a lo mejor no lo tengo. Y lo contrario. Entonces, debería el Ministerio de Salud incluso mandar a su gente a ver qué está pasando aquí y decir en un comunicado general que la población no caiga en ese juego. Pero no lo hace. Todo es secretismo. A ver, ¿qué es lo que han hecho los países? Por ejemplo, Alemania, te voy a poner, o Surcorea o Singapur, para disminuir. No es que está disminuyendo ni que no se van a infectar, porque se van a infectar. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos con las medidas de prevención, de mitigación y de contención? Que es el hecho de que quédate en tu casa, no salgas, porque eso es beneficioso tanto para uno como para el resto de la población, porque alguien que esté infectado y ya estoy diagnosticado, meterlo en cuarentena. Es como que nosotros estuviéramos infectados y nos hacen la prueba y estamos positivos. Nosotros, por solidaridad, nos quedamos en nuestra casa, hermano, para no andar transmitiéndole y contaminando a la población. Y contaminando a la población. Yo me quedo en mi casa. Y te explico como Ministerio de Salud. Te va a dar fiebre, te va a dar tos y todo. Te puede pasar como una gripe común y corriente, bebé bastante agua, porque hasta la fecha tampoco, la población debe de saber, no hay un medicamento milagroso que pare esta enfermedad. No existe. Aún los grandes países con la medicina del primer mundo están trabajando. Que el interferón, que dicen que Cuba lo fabricó, lo tiene, nos va a venir a salvar. Mentira. Que la cloroquina, que hay medicamentos para parar el virus, sí existen, pero no se ha demostrado que tenga efectividad porque entonces ya lo estuviéramos tomando todo, pues tranquilo, ya está, que me dé, pero me voy a ver esto. Pues. Ni tampoco hay una vacuna que nos inmunice y nos diga, me pusiste la vacuna que me dé, pues, porque no existe, están trabajando en eso, pero eso lleva un proceso y ese proceso lleva de 12 meses a 18 meses, a veces 2 años. Cuando ya hay una vacuna, pues que me vacunen.
a como nos ponen a nosotros la vacuna recién nacidos, contra el sarampión, contra la difteria, contra el tétano, contra la polio. Vos me pones la vacuna, yo ya estoy inmunizado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo mi sistema inmunológico ya preparado para que aunque me infecte, ¡bum! Llegue el sistema y lo pare. Eso no existe. Se está estudiando la vacuna. Países desarrollados están, dicen los Estados Unidos, dicen Israel, que en 6 meses probablemente tengan la vacuna. Bueno, esperemos, pidámosle al Señor pues que la tengan. Pero en este momento ni hay vacuna ni hay medicamentos. ¿Cuál es la forma de tratarlo entonces? La forma de tratarlo es el aislamiento social o distanciamiento social, que la población debe de entender que es tomar las medidas de cuarentena en su casa, y las medidas de cuarentena es no salir o salir solo que sea estrictamente por una necesidad, como para ir a comprar comida o ir a comprar un medicamento. ¿Cuáles son las otras? Llegaste a tu casa, quítate los zapatos. ¿Por qué te dicen quítate los zapatos? Porque el virus en la superficie, él ahí está vivo. En el piso. Entonces vos caminar, se te pega el zapato y lo llevaste, quítate los zapatos antes de traer a tu casa, incluso quítate la ropa antes de traer a tu casa, echarla ahí en un canasto y entrar desnudo a bañarte. ¿Ya te bañaste, hermanito? Bueno, tranquilo. ¿El lavado de las manos constantemente? Sí. Y es con agua y jabón. Que alcohol gel, que el alcohol tiene que tener, no lo mata, te ayuda a desinfectar y todo, y tiene que tener una concentración arriba del 70% para que sea efectivo. El lavado de manos con agua y jabón entre 20 y 40 segundos es lo que se recomienda en todo el mundo, las veces que sea necesario, antes de comer, después que tocaste esa superficie, porque aquí se mantiene el virus. Entonces vos a veces involuntariamente te montás en un bus y agarras de aquí, te montás en el carro, agarras la manecilla, agarras la perilla para abrir la puerta.